Muy buenas noches. ¿Cómo están? Lo ocurriendo en Afganistán no tiene nombre. La falta de un plan concreto y los errores de cálculo de esta administración con el avance talibán van a pesar, créanme ustedes, para siempre sobre sus conciencias, porque una cosa es retirar las tropas bajo las cláusulas de un plan de transición que asegure la vida de los civiles con tiempo, de forma organizada, y otra entregárselas en bandeja a estos bárbaros. Después de 20 años donde muchos soldados americanos además han entregado sus vidas para dar esperanza y futuro a un pueblo sometido por la barbarie. Después de la entrada de los talibán en Kabul, esta pobre gente que están viendo en sus pantallas no habla en términos de retirada, sino de supervivencia. Y las declaraciones de las últimas semanas de esta administración no han podido ser más erráticas. La Casa Blanca cometió un error mayúsculo en el análisis del escenario, calculando que el gobierno no caería antes de 6 a 12 meses. Anthony Blinken, el secretario de Estado, aseguraba el 8 de julio que la posibilidad de una avanzada talibán, y leo textualmente, no se produciría de lunes a viernes. Y en esa misma comparecencia en la que Biden decía textualmente que la posibilidad de que los talibanes se extiendan por todos lados es improbable y la caída del gobierno en Kabul no es inevitable porque cuentan con un ejército de 300.000 hombres en el que Estados Unidos ha gastado más de 84.000 millones en armarlo, y tan bueno como en cualquier parte del mundo, y en la que, para redondear sus declaraciones, esas erradas predicciones, Joe Houdini decía textualmente que los talibanes son el ejército, no son el ejército de Vietnam del Norte, y bajo ninguna circunstancia veremos a gente sacada por el aire desde la azotea en una embajada de Estados Unidos en Afganistán, porque no se puede comparar con la evacuación de Saigón. ¿Really? Pues mire, señor presidente, nada más lejos de la realidad. Lo ocurrido ayer ha obligado a que usted y su corte de asesores desinformados se hayan tenido que comer sus pronósticos cuando los Chinook y los Black Hawks han tenido que volar sin parar para evacuar al personal diplomático desde la azotea de la embajada estadounidense en Kabul. Mientras que los talibanes que están viendo ustedes ahí tomaban sin ninguna misericordia el control de la capital ante la huida masiva de su presidente y de ese ejército de valientes y adiestrados soldados. Los planes de restablecer la embajada en un edificio del aeropuerto han tenido que cambiar drásticamente por la evacuación inmediata de los que contaban con un brazalete y que a duras penas se abrían camino entre los miles de afganos que, con la esperanza de salvar sus vidas, se agolpaban despavoridos en las pistas de despegue del aeropuerto. Ahí lo están viendo. El caos fue tan grande que varias personas perdieron la vida en medio de los disparos, subidos en las ruedas, en las alas de esos aviones, mientras que Blinken aseguraba a los estadounidenses, y leo textual, la salida está siendo segura y ordenada. ¿Qué realidad estamos viviendo? Miren ustedes, los padres y las madres, de la mano de sus hijos, estaban tratando de salvar sus vidas. Es solo cuestión de horas que estos fundamentalistas islámicos prehistóricos y sanguinarios entren a la fuerza en sus viviendas para sacar a sus niñas y entregárselas a los guerrilleros para casarse. Jóvenes que ya han recibido la amenaza de muerte por haber colaborado con Estados Unidos y sus aliados. Porque es solo cuestión de horas y subirse en un avión es su única esperanza. Este aeropuerto es el único puerto de salida del país, con todas las regiones fronterizas controladas por estos diablos autollamados estudiantes, y que con su particular ley, la Sharia, de la que hablamos el otro día, han impuesto una versión adulterada, ultraconservadora, feminicida y sanguinaria del Islam, donde no se puede escuchar música, no se puede ver la televisión, donde está prohibido el arte y la cultura. Los hombres se ven obligados a llevar barba y la peor parte la tienen las mujeres por el simple hecho de haber nacido mujer. Porque para estas bestias neandertales, con pene y sin alma, las mujeres son solo un objeto de reproducción y carecen de derechos. No pueden hablar en público, porque ningún varón, a excepción de su esposo o familia, puede escuchar su voz. No pueden usar tacones porque el ruido es una forma de llamar la atención y pueden cortarle los pies. Si se pinta las uñas, le cortarían los dedos. El maquillaje le llevaría a perder quemada o tal vez a machetazo su rostro, y no podría liberarse nunca de su burka, de esa prisión azul, a no ser que un varón les acompañe por las calles. Yo estoy de acuerdo que no es culpa de nadie, pero aquí hay que hacer una reflexión, hay que hacer las cosas con orden, con inteligencia, no solamente porque ha llegado un tiempo para hacerlo. Así comienza El Espejo. Bueno, pues
pues quiero presentarles ya de inmediato a mis invitados. Octavio Pérez, como siempre, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo. Está con nosotros Arthur Garfer, experto en seguridad nacional, terrorismo y política exterior, recién llegado además de Croacia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos con nosotros a Ron Aledo, exanalista de la CIA y asesor de la policía afgana. También gracias por acompañarnos. Antes de entrar en detalle con todos ustedes, a mí me gustaría que recordáramos lo que ha dicho el presidente Biden, porque él está de vacaciones, ha tenido que interrumpirlas momentáneamente, y digo momentáneamente porque ya ha regresado nuevamente a Camp David. Él dijo que no era culpa de nadie, pero que él no iba a ser el quinto presidente en poner a Estados Unidos en una situación como esta. Ahí tienen sus palabras. Los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte, no lo son bajo ninguna circunstancia. Esas son las declaraciones del día 8 de julio. Vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones del día de hoy. Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros: atrapar a quienes nos atacaron el 11 de septiembre del 2001 y asegurarnos de que Al-Qaeda no pudiera usar Afganistán como base desde la cual atacarnos nuevamente. Hicimos eso, degradamos severamente a Al-Qaeda en Afganistán, nunca abandonamos la búsqueda de Osama Bin Laden y lo atrapamos. Nuestra misión en Afganistán nunca debió haber sido la construcción de una nación. Nunca se supo si se podría crear allí una democracia unificada y centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista a la patria estadounidense. Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó a veces sin intentar pelear. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada refuerzan que las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismos. Pero la que ha estado 20 años, hay sangre derramada para dar una libertad a ese pueblo, y estamos de acuerdo, no es su problema, pero hay que dar un tiempo y hay que hacer las cosas con orden. Octavio, comienzo contigo. Bueno, primero, una cosa es una política de Estado, como tú dices, y llegar a un acuerdo después de 3 administraciones. Hay que tomar en cuenta que hace 8 años empezamos a hablar en secreto con el talibán en Doha, Qatar, y que se llega durante la administración de Trump a un acuerdo de salida. Las pautas que convienen a los norteamericanos, que es no hospedar ninguna organización que nos pueda hacer daño, adiestrar, darle pasaportes, eso no es el problema. El problema es que la segunda parte del acuerdo, que fue la conversación intranacional, no se estaba dando. Y hay una comisión bipartidista en el Congreso que le dijo: tengan mucho cuidado con una salida precipitada, porque esto puede causar un problema. Esto lo estamos oyendo de miembros de ambos partidos hace varios meses, viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y no solo eso, Arthur, yo quisiera hablar contigo. Tú eres experto en seguridad nacional, terrorismo y política exterior, y obviamente has estado en Afganistán, has tenido la oportunidad de entrenar también con esas tropas. Una cosa es respetar los términos de una retirada cuando llega un momento, y otra cosa es no hacerlo, como yo digo desde el comienzo, siguiendo un orden, permitiendo que salgan los civiles, permitiendo que esos civiles que ayudaron a las tropas de Estados Unidos y a las que les han prometido que les van a arrancar la cabeza en cuestión de horas, puedan salir también y poner a salvo su vida. Canadá, el Reino Unido, muchos países, incluyendo España, están ofreciéndose para recibir a toda esa gente. Y otra cosa es hacerlo a la precipitada, como lo han hecho ahora. Bueno, los primeros ministros, presidentes y líderes de las naciones aliadas, específicamente los europeos, han hecho expresiones totalmente cuestionando esta precipitada salida de Afganistán, basado en una línea de tiempo que se anunció y no en condiciones creadas sobre el campo de batalla o sobre el terreno en Afganistán. Obviamente también los Estados Unidos han puesto a sus ciudadanos en peligro, y esto lamentablemente fue un total, el equipo de seguridad nacional, el presidente, cometieron unos errores de cálculo sobre las suposiciones crasas, y estamos viendo los efectos de eso en los últimos 5 días.
Ron, tú eres exanalista de la CIA y asesor de la policía afgana. Estamos hablando con otra persona que sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Le vamos a dar el beneficio de la duda al presidente Biden y vamos a pensar realmente que el pueblo tiene que decidir su propio destino y que no puede haber incursiones de otros pueblos. Sin embargo, por ejemplo, hay muchos lugares en el mundo donde desgraciadamente, aunque uno no quiere, tiene que tener la presencia de soldados estadounidenses. En el puerto de Bahrein, por lo que puede significar Irak, en Europa Occidental, por lo que pueda suponer el avance de los rusos, a pesar de que ya el muro de Berlín se cayó hace 30 años. Quiero decir, hay posibilidades donde hace falta tener un mínimo contingente. ¿Cuál es tu opinión después de haber estado trabajando con estos militares? Sabemos que ellos tienen que forjar su destino, pero ¿estaban listos? No, en absoluto, para nada. Yo estuve en Afganistán en el 2011, 2012, 2014, 2015. Estuve un año embedded con la policía afgana. Yo era el asesor principal de inteligencia del jefe de los analistas de la policía afgana, del general Tahir, y yo asesoraba a sus 120 analistas estratégicos allí en Kabul. Y conozco muy bien el asunto. Mire, los talibán llevan ganando la guerra desde el año 2013. 2013, 2012 empiezan a ganar la guerra y han seguido ganando la guerra. Muy lentamente, poco a poco, a paso de tortuga, pero no había un solo año en que no se expandieran, en que no ganaran más terreno, en que no ganaran más pueblos, provincias, sus shadow governments, sus gobiernos en la sombra se expandían. Lo que pasa es que ahora esta estrategia desastrosa de Biden de salir todos, de todas partes y al mismo tiempo, simultáneamente, ha sido un desastre apocalíptico. Y ahora, pues en vez de ir a paso de tortuga, como lo estaban haciendo por los últimos 6, 7 años, ahora han ido a un paso extraordinariamente rápido, a un paso relámpago. Y esto no lo había predicho nadie, que iban a durar tan poco. Yo le daba 4 a 6 meses. No han durado ni 6 semanas. Esto ha sido un desastre geopolítico, militar. El trillón de dólares que hemos gastado, las miles de vidas que hemos perdido, se han ido todo al basurero ahora por este desastre de la administración Biden. Había otras alternativas, otras estrategias, como por ejemplo abandonar el sur, porque es ingobernable, de ahí vienen los talibán del Pashtun, son del sur, concentrarse en el norte, que es donde están los Tajik y los Hazara, que es mucho más fácil, porque ahí hay más apoyo y más sentimiento en el pueblo contra los talibán, proteger la ciudad Kabul, que es nuestra joya, es el mayor éxito que hemos tenido. El darle electricidad, agua e infraestructura a Kabul ha sido nuestro mayor éxito, donde más se ha invertido el dinero. Proteger esa por lo menos, proteger el norte por lo menos. Había otras posibilidades estratégicas que Biden no hizo. Biden hizo la peor y la más desastrosa de todas las decisiones, salir de todos sitios al mismo tiempo al unísono. Y eso ha sido un verdadero desastre político, militar, geopolítico. Bueno, yo voy a hablar después con los tres de nuevo, solamente les quiero dejar un dato. Hay más, según informes de inteligencia, puede haber hasta 100.000 combatientes talibán, que por 20 años han estado haciendo fuertes, porque ese lugar es el principal productor de opio del mundo. Solamente el año pasado se localizó. Bueno, estamos de regreso y quiero regresar nuevamente con mis invitados. No voy a hacer ninguna pregunta concreta, quiero que me hagas una reflexión personal de lo que estamos viendo. Bueno, primero, de acuerdo con los tres, estamos muy de acuerdo que fue una muy repentina una salida. Que había ya información. Primero, el Procurador General del Pentágono, que estaba hablando que todos los años hace un análisis del presupuesto para Afganistán, estaba diciendo que el ejército en ningún momento en los últimos 7 años ha dado corroboración de los 300.000 que existían en los libros. Pero hay un tema, fíjate, volvemos otra vez, Biden vuelve a cometer un error y es desoír a los altos mandos militares que le dijeron no lo hagas de esta manera, no hagas eso, porque va a pasar lo mismo que pasó con Obama cuando desoyó al alto mando militar y salieron de Irak de la forma que salieron y se creó el califato islámico. Entonces, cuando tú pones en perspectiva eso, que hay varias actividades diciéndote, primero, no debes salir rápido. Segundo, no confíes en el ejército ese, que es un ejército corrupto. Corrupto y en papel. Hay muchos generales que tienen soldados en los libros que no existen. Cuando estás viendo lo que tú acabas de hablar de la droga, donde durante la pandemia no se afectó en nada ni la producción ni distribución. Y esa droga, 85% va a Europa. Y entonces, todos esos factores que tú estás mencionando, toda esa gran cantidad de dinero, lo que está haciendo aquí el compañero, la provincia de Helmand,
la provincia de Kandahar, que son la base del talibán, de los pashtuns, que es donde está la producción total casi de toda esa droga, eso es incontrolable. En algún momento los países, todos los países del mundo van a tener que enfocarse en ese problema. Ajá. O sea, estamos dejando ahora un problema en cuanto a crear un Estado. Pero esto ya es una cuestión sobre todo además humanitaria. Arthur, yo quiero pasar contigo y hago lo mismo que con Octavio. No quiero hacer una pregunta concreta, quiero que tú como experto, porque aquí los cuatro hemos estado en Afganistán y conocemos lo que es ver esa realidad desde allá y verlo desde la comodidad de nuestros sillones o desde la comodidad de la Casa Blanca. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que estamos viendo y lo que vamos a ver? Marian, tenemos que recordar que estas personas se esconden detrás de que son supuestamente un movimiento religioso. Sí lo son para sus intereses, que es el control de la población. Ahora, tenemos que recordar que ellos son unos criminales. Ellos comercian en humanos, las drogas, armas ilegales y también con moneda falsa. O sea que ellos no son totalmente una orden caritativa. Son personas violentas y son personas que vienen a imponerse por sus propios intereses. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar aquí un segundito para que vean el pensar todavía de la administración ante este escenario que estamos viviendo. La administración del presidente Biden dijo ahorita a las 4 de la tarde cuando habló el presidente que va a planificar la transferencia del poder a los talibanes una vez que los combatientes acuerden tratar mejor a las mujeres. Bueno, que yo sepa, ya el talibán está en control y no sé de qué habla el presidente o sus asesores. No, no es una realidad virtual. Es una realidad nuevamente de estar en Washington DC o en Camp David. Y entonces, pues, también vemos aquí nuevamente, esto ha sido lamentablemente el Departamento de Estado dictando cómo se lleva a cabo una guerra, no los militares. Y esa reflexión, pues yo no estoy nada anonadado o con las situaciones que hemos visto en los últimos 5 días. Se veía venir esto hace muchos años atrás. En el 2004, nosotros en las Fuerzas Especiales ya sabíamos que el ejército afgano no se podía entrenar. Y los políticos lo que hacían era, el Departamento de Estado, tiraban dinero al problema. Y lamentablemente estas personas, dentro de la corrupción que existía en el ejército también, pero también son personas que no se podían entrenar, con excepción de sus fuerzas especiales, que lamentablemente son los que han tratado de llevar la batalla, pero son muy pocos y no pueden estar en todos los lugares a la misma vez. Y el valor... Y el valor hay que entenderlo de otra manera también, Arthur, porque aquí hay un dato importante. No estamos hablando de combatientes ni de pactos de caballeros, estamos hablando de individuos que te han dicho que por haber colaborado con los Estados Unidos, porque te han entrenado los Estados, te van a cortar la cabeza y van a cortar la cabeza a todos los miembros de tu familia, incluyendo los niños. Sí, y tenemos que recordar nuevamente la razón por la cual Japón es Japón hoy en día y Alemania es Alemania hoy en día, es que los Estados Unidos pidió que tanto los japoneses como los alemanes se rindieran totalmente ante las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y fueron generales de los Estados Unidos de 5 estrellas en ambos teatros de guerra quien consolidaron el poder y reconstruyeron esos dos países. O sea, en ningún momento nosotros le pedimos al talibán que incondicionalmente se rindieran ante los Estados Unidos. Nosotros en el 2003 giramos pie y dijimos, nos vamos ahora para Irak, y se quitó totalmente los esfuerzos que se estaban poniendo en Afganistán en Irak. Y eso fue un error bien craso en esa época. Ron, a mí me gustaría hacerte la misma pregunta a ti. Tu reflexión sobre lo que hemos visto y sobre lo que está pasando, porque tú has estado muchas veces en el terreno y te ha tocado estar precisamente entrenando a esas tropas. Mira, esto ha sido un desastre estratégico, geopolítico, colosal, apocalíptico. A mí me duele muchísimo porque yo tengo gente a la que yo aprecio muchísimo, que están en Kabul ahora mismo desesperados, temiendo por sus vidas, temiendo por la vida de sus hijos, de su familia. Hoy mismo me escribió un amigo mío, al que yo quiero muchísimo, Hekmatullah, me escribió diciendo que está escondido en su casa, esperando, rezando que no vengan a matarlo a él y a sus hijos y a su esposa los talibanes.
y no sabe qué hacer, está desesperado tratando de salir. Yo estoy tratando de ayudarlo, pero me parece muy difícil que pueda ayudarlo, precisamente por la velocidad relámpago en que esto ha sucedido. O sea que a mí me afecta muchísimo a nivel personal. A nivel estratégico, esto ha sido un desastre para Estados Unidos. A mí me parece que China posiblemente vaya ahora a cubrir este vacío. Pero que China posiblemente vaya a cubrir este vacío. Ya están entrando, China está haciendo una carretera para conectar con el terreno afgano, para hacer contratos de minería en Afganistán, para aumentar su peso político y económico en la región del Southwest Asia. Así que me parece a mí que ha sido esto un desastre apocalíptico. Y mira, tanto Biden como sus asesores militares, el jefe del Estado Mayor, del Joint Staff, del Chief of the Joint Staff, nos mintieron con esto de que iba a poder subsistir el gobierno afgano, que no se iba a derrumbar el ejército de Afganistán. Nos mintieron. Ahora bien, si nos mintieron por bruto, nos mintieron por malo, sabiendo que nos estaban mintiendo, eso no lo sé. Pero de que ha sido una predicción desastrosa y horrorosa, y las palabras de Biden y las palabras del jefe del Estado Mayor obviamente han sido una mentira. Si lo hicieron por malos o por bruto no lo sé, pero de que es una mentira y una decepción increíble, lo ha sido.